¿Te suena esto? Tienes 1000 cosas que hacer, lo sabes, pero siempre lo aplazas, siempre miras el móvil o simplemente dejas que se pase el tiempo sin hacer nada. Procrastinar es una trampa en la que siempre hemos caído todos alguna vez, pero si no tenemos cuidado puede acabar con nuestra confianza y con nuestro bienestar. Si esto es un problema para ti, lo primero que necesitas hacer es encontrar el motivo de por qué haces eso, por qué pospones las tareas. Normalmente no es solo por pereza o por falta de disciplina. Suele haber 5 razones principales. La primera es el miedo al fracaso. La mente evita hacer algo simplemente porque teme no estar a la altura o recibir críticas. Así estás evitando ese miedo. Un segundo motivo es el perfeccionismo paralizante. Cuando quieres que todo salga perfecto, eso puede hacer que se bloquee la acción. Prefieres no hacer nada que hacer algo imperfecto. Otro de los motivos más frecuentes es la falta de conexión emocional con la tarea que estás realizando. Si lo que tienes que hacer no te motiva, no te llena, la resistencia a hacer esa tarea aumenta. El cuarto motivo es el agotamiento mental y emocional. Cuando estás cansado, el cerebro busca un placer inmediato y evita hacer esfuerzo. Y la última causa son las dudas sobre el propio valor, sobre la propia capacidad. Cuando dudas, pospones las tareas y es una forma inconsciente de autosabotearse. Si te comprendes y reconoces estas emociones, puedes comenzar a gestionar la procrastinación desde otro sitio, desde otra perspectiva. Algo que hay que hacer antes de empezar a luchar contra esta tendencia es ser más amable con uno mismo, sobre todo cuando estás en esas épocas en que lo pospones todo. En lugar de castigarte, obsérvate con curiosidad. Pregúntate, ¿qué te está diciendo este deseo de posponer? ¿Necesitas un descanso? ¿Estás agobiado por una expectativa externa que no es realmente tuya? Cuando tienes autocompasión, tu cerebro baja las defensas y se abren nuevas posibilidades. Además, te motivas desde el amor propio, que es mucho más potente y más sostenible que desde la culpa o la presión. ¿Qué estrategias puedes utilizar para dejar de procrastinar? La primera, descubre tu porqué verdadero. No te quedes en tengo que hacer esto porque toca. Pregúntate de verdad, ¿qué ganará mi vida si termino esta tarea? ¿Qué me aportará realmente? Escribe las respuestas y recuérdalas. Cuando conectas con un motivo emocional fuerte, puedes transformar una tarea aburrida en un motor que realmente te impulsa. La segunda técnica es trabajar en ciclos de energía, no en horarios. Olvídate de la idea de trabajar sin parar o en bloques fijos. Observa cuándo estás más despierto, cuándo estás más concentrado y aprovecha esos momentos para las tareas que requieren más esfuerzo. Y si te sientes agotado, no luches contra ello. Haz una pausa, mueve el cuerpo, respira profundo y haz algo que te recargue de energía. Después vuelve por la tarea con la energía renovada. La tercera técnica es reducir la complejidad, no solo la tarea. Si una tarea te bloquea, a veces no es porque sea grande, sino porque no está clara o porque tiene muchas piezas móviles. Dedica un tiempo a simplificar la tarea, a dividirla en pequeños pasos que puedes visualizar y controlar. Por ejemplo, en vez de escribir un informe, lo divides en buscar información, en hacer un esquema, en escribir la introducción, etc. Aún mejor, define el primer paso súper pequeño que puedes hacer ahora mismo. La cuarta técnica es romper la rueda del perfeccionismo.
Permítete hacer las cosas mal al principio. ¿Sabrías que el primer borrador de casi todo creador es imperfecto? El progreso, no la perfección, es la clave verdadera para avanzar y para conseguir tus metas. La quinta técnica es crear un ritual de inicio. Muchas veces posponemos tareas porque no sabemos cómo empezar. Un pequeño ritual como beber un vaso de agua, ordenar la mesa, poner música, puede ser una señal que le das a tu cerebro de que empieza la acción. Este ritual te conecta con el presente y reduce la resistencia interna a empezar la tarea. Tienes que cambiar el no tengo tiempo por estoy decidiendo priorizar. Una de las excusas más comunes para posponer tareas es la falta de tiempo. Pero aquí va una verdad incómoda. El tiempo no se gana ni se pierde. Solo puedes decidir cómo usarlo. No se trata de hacer más cosas, sino de elegir conscientemente a qué sí quieres dedicar tu energía y a qué no. La procrastinación muchas veces es una señal de que tu lista de tareas no está alineada con lo que realmente importa para ti. Así que revisa tus compromisos y aprende a decir que no a lo que no suma. Eso te va a dejar espacio para enfocarte en lo que realmente sí quieres avanzar. El entorno y la comunidad también son importantes. Nuestro cerebro está diseñado para socializar y el apoyo externo es una herramienta poderosa contra la procrastinación. Entonces, comparte tus objetivos con alguien de confianza. Cuando hablas con alguien y le cuentas lo que quieres hacer, estás creando un compromiso que aumenta tu motivación. Busca compañeros de estudio o de trabajo. Estar con alguien que también quiere avanzar crea un efecto de sinergia y te ayuda a conseguir tus metas. Y también cuida tu espacio físico. Un lugar ordenado, con buena luz y libre de distracciones reduce la tentación de posponer la actividad. Aunque suene raro, la procrastinación puede ser una señal valiosa. Quizás necesitas un descanso, o quizás la tarea no está bien alineada con tus valores y objetivos. En lugar de odiarla, pregúntate qué te quiere mostrar esa voz interior que te dice más tarde. Quizás te está protegiendo del agotamiento o del exceso de presión. Escuchar con atención y responder desde la comprensión es la clave para un cambio auténtico y duradero. Por último, recuerda que la procrastinación no es tu enemigo, es una señal. Dejar de procrastinar no es un reto de fuerza bruta ni de disciplina sin alma. Es un camino de autoconocimiento, de amabilidad contigo mismo y de conexión con tus verdaderos motivos. No busca la perfección ni el método mágico. Busca comprender qué te frena, adapta tu entorno y avanza paso a paso. Y celebra cada pequeño logro. Si has llegado hasta aquí, ya estás dando un gran paso. Date crédito y prepárate para recuperar el control de tu tiempo y de tu vida.